Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Es muy grato estar juntos nuevamente, listos para escuchar y estudiar la palabra de Yahweh. Oremos a nuestro Padre Eterno, rogándole que su amado Hijo nos llene de sabiduría para entender el mensaje preparado para hoy, que se titula Rubén, el pecado de incesto. El texto bíblico lo encontramos en Génesis 49, 3 y 4, que dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Mientras Jacob vivía en Migdal Edar, ocurrió un incidente muy triste. El hijo mayor de Jacob, Rubén, durmió con Bila, la concubina de su padre. Rubén, hijo de Lea, primogénito de Jacob, tuvo relaciones sexuales con la concubina de su padre, de nombre Bila, madre de Dan y Neftalí, hijos de Jacob y hermanos de Rubén. En circunstancias que la Biblia no detalla, Rubén se acostó con ella y tuvo relaciones sexuales. No hay evidencia alguna que Rubén la haya forzado, así que debemos suponer que Bila fue partícipe voluntaria del pecado. En ese tiempo, las siervas eran dadas a los maridos de las esposas para engendrar, y los hijos nacidos de las siervas se consideraban hijos de las esposas. Rubén y Bila, madre de los hermanos de Rubén, estaban poseídos del espíritu de incesto. No les importó ni su padre, ni sus hermanos, ni sus hijos, a ninguno. Rubén y Bila trataron de cubrir su pecado, pero Jacob lo descubrió. Moisés no nos dice cuál fue la reacción de Jacob. Solo sabemos que el pecado de Rubén echó a perder la bendición de la primogenitura. Esa pasó a José, con todas las consecuencias que veremos posteriormente en el estudio de Génesis. Para Rubén, un momento de pasión y placer le costó caro. Obviamente, el pecado de Rubén fue motivo de gran vergüenza para Jacob, su hijo mayor. El hombre de su confianza lo traicionó, cometiendo incesto, un pecado que aún en esos tiempos era tremendamente vergonzoso. Jacob se habrá sentido muy dolido. No leemos nada de un acercamiento a Yahweh. Moisés no nos indica que Jacob encontró consuelo en Yahweh. Esa falta de consolación espiritual contribuyó a la amargura que notamos al final de su vida, cuando Jacob habla con Faraón. En cuanto a Rubén, podemos afirmar que Satanás odia a los escogidos de Yahweh y procura por todos los medios posibles pervertir la gracia del Padre. Él ataca a los escogidos para deshonrarlos y para que ellos a la vez deshonren a Yahweh. Eso explica por qué vemos pecados muy serios manifestándose de vez en cuando entre el pueblo de Yahweh. Pero la gracia de Yahweh siempre triunfa. En muchos sentidos, las tribus de Israel que descendieron de los hijos de Jacob o Israel heredaron el carácter de su fundador. Un buen ejemplo de ello es la tribu de Rubén, el primogénito de Jacob. A los descendientes de Rubén debió haberles tocado una doble porción de la tierra de Israel cuando Josué la repartió. Pero esa bendición fue dada a los hijos de José debido al pecado de Rubén. Tal vez algún resentimiento que guardaron por haber sido excluidos del liderazgo de las tribus fue lo que motivó a varios descendientes de Rubén a rebelarse contra Moisés y a Aarón, lo cual resultó catastrófico para estos hombres y sus familias, porque a todos les costó la vida. La Biblia dice de los hijos de Rubén lo siguiente, en Primera de Crónicas 5:18, hombres que llevaban escudo y espada y diestros en la guerra. Sin embargo, en la época de los jueces,
fue una de las tribus que rehusó unirse a Débora y a Barak en la batalla contra los enemigos de la nación. Debido a su ubicación en el lado oriental del río Jordán, los de la tribu de Rubén estaban aislados de las otras tribus, y eso los hizo más propensos a caer en el pecado y la idolatría. Cuando la nación quedó dividida tras la muerte del rey Salomón, la tribu de Rubén se integró al reino del norte, el cual fue conquistado por los asirios en el año 722 antes de la era cristiana. A causa del incesto de Rubén, perdió la bendición de su padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Génesis 49, 3 y 4. Rubén, como joven, debió haber aprendido a resistir las tentaciones sexuales. La gran mayoría de varones lucha con la tentación sexual. He ahí el peligro de las tentaciones sexuales. El sexo es un don de Yahweh, algo muy potente, pero necesita ser controlado y administrado correctamente dentro de los parámetros establecidos por la ley de Yahweh. Rubén se dejó llevar por su pasión sexual y cometió un pecado, no solo contra su propio cuerpo, sino contra su padre. La Biblia narra este pecado como advertencia a los jóvenes, a aprender a disciplinar sus impulsos sexuales. Uno de los deberes de los padres es orientar a los hijos acerca de las tentaciones sexuales y qué hacer frente a ellas. No sabemos si Jacob le habló a Rubén acerca de ese tema. Lo que la Biblia sí indica es que Jacob no fue un buen ejemplo para su hijo al tener relaciones con varias mujeres. No debemos minimizar el pecado de Rubén y su responsabilidad en el asunto. Sin embargo, Bilha fue aún más culpable, porque Bilha era mayor que Rubén y debió haber sido más madura. Ella pudo haber impedido el acercamiento entre ellos. Además, Bilha estaba casada con su padre, por ende, tenía la posibilidad de mantener relaciones sexuales con él. Rubén, siendo soltero, al parecer, no tenía esa ventaja. Por consiguiente, Bilha, como mujer, tenía mayor posibilidad de controlar su impulso sexual y debió haber pensado con cabeza fría antes de permitir el pecado de incesto, del cual ella fue partícipe. Este es el peligro de la poligamia, al tener más de una mujer. Le era difícil para Jacob dar la debida atención a cada una de sus esposas. Ante la falta de atención del varón, Bilha fue expuesta a la tentación de aceptar las insinuaciones de Rubén. En tiempos posteriores a este periodo, también se dieron casos entre los cristianos de Corinto, donde los hijos vivían con las mujeres de sus padres, siendo condenado duramente por el apóstol Pablo, por el grado de contaminación espiritual que causa un pecado de esta naturaleza entre las personas que lo consienten dentro de sus familias, dentro de su comunidad, dentro de su ciudad. La afectación es pareja para todos, es estar frente al pecado, tolerando la radiación de éste sobre sus vidas. Por eso el apóstol insiste en cortarlo. A eso se debe la maldición sobre familias enteras cuando consienten que la obra de Satanás esté entre ellos, por ser familiar o amigo o por infundirles compasión, aun cuando no se arrepienten. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de Yahshua.
reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro amado Yahshua, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Yahshua. 1 Corintios 5, del 1 al 5. ¿Cuántos hijos han hallado deleite incestuoso en la mujer de su padre, conocida como madrastra? ¿Cuántos hijos te han acostado con su propia madre? Esto es abominación a Yahweh. Apreciados oyentes, que Yahweh los bendiga. Hasta mañana.